Se supone que sí lo tengo aquí, del volante de la conferencia, pues, para ver la fecha bien. Aquí está. Entonces, el miércoles tenemos oración en las mañanas, y entonces el jueves, ¿verdad? Vamos a tener también la cena, gloria a Dios. No sé si aquí o en la casa. Va a ser en la casa, ¿no? Va en la casa porque, o sea, se pronostican temperaturas muy bajas esos días, así es que está bien, ¿verdad? No va a ser como el año pasado, que el año pasado prácticamente no estaba haciendo frío, pero creo que ahora sí va a estar helado esos días, ese día 31 y el día 1. Bueno, nos llegó el volante de la conferencia de los mochis, ¿verdad? Que va a ser solo para puros pastores y esposas de pastores, la conferencia por la pandemia, ¿verdad? Por la sana distancia y todo ello. Y pues las conferencias van a ser del 8 al 12 de febrero, van a ser las conferencias del 8 al 12 de febrero, y si Dios quiere vamos a estar yendo nosotros, aleluya, y pues ahí vamos a estar orando por esa conferencia de los mochis, conferencia internacional, ¿verdad? Bueno, pues vamos a abrir el corazón. ¿Cuántos están listos? Amén. Abra su corazón y abra su Biblia en el libro de San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 16, en esta noche. San Juan 16. Vamos a hablar acerca de un poco del Espíritu Santo, el cosechadores. El tema fue no con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Fue un tema muy crucial, muy retante. Prácticamente todos los mensajes, las predicaciones fueron dirigidas a esto, que la necesidad, ¿verdad?, del Espíritu Santo en el creyente, la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Y yo quiero predicar acerca del Espíritu Santo, la importancia del Espíritu Santo, porque escúchame bien, desde la iglesia primitiva, el Espíritu Santo jugó un papel muy importante en la labor de ganar el mundo para Cristo, en la labor de la evangelización y en la labor de la plantación de iglesias. El Espíritu Santo era, por decir así, el combustible, o es el combustible que mueve toda la iglesia de Cristo. Y hoy en la actualidad no es la excepción, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos va a capacitar, es el que guía a la iglesia, es el que nos da el poder, es el que prácticamente por él podemos sostenernos, por el Espíritu Santo. Y quiero tomar esta escritura, ¿verdad? San Juan 16, versículos del 13 al 15, y vamos a leer. Dice de esta manera: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos a orar por este mensaje esta noche. Padre celestial, en el nombre de Jesús yo oro a ti, Dios, por la unción de tu palabra, Dios. Unge mis labios, mi corazón, mi espíritu, Señor, para hablar tu palabra, tu iglesia. También, Dios, que el oído de tu pueblo esté atento a tu voz. Dios, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, por lo que vas a hacer. Amén. Llamé a este sermón guiados a toda verdad. Guiados a toda verdad. Aleluya. Así que en esta noche yo quiero hablar en primer lugar de la necesidad de tener el Espíritu Santo. Ahí mismo, en este capítulo 16 de San Juan, versículo 7, Jesús dice estas palabras, versículo 7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cristo dijo que convenía, dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Pero si yo me voy, yo les enviaré el Espíritu Santo en esta noche. Cristo dijo que era una necesidad el tener el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque sin el Espíritu Santo no se puede servir a Dios, iglesia, y menos hacer la voluntad de Dios. Los 120 reunidos en el aposento alto, en Hechos capítulo 1, amén, ellos fueron capacitados para impactar al mundo desde el día que fueron llenos del Espíritu Santo, no antes de esto. Desde que ellos fueron llenos, ellos pudieron impactar al mundo, pero antes de que ellos fueran llenos no pudieron hacer nada. Prácticamente
Ellos permanecieron en el aposento alto durante 50 días después de la ascensión de Cristo al cielo. 50 días permanecieron ahí encerrados en ese aposento. Pero vino el Espíritu Santo y entonces ellos pudieron salir al mundo y predicar el Evangelio con poder. Pero fue el Espíritu Santo el que hizo la diferencia en esta noche. San Lucas capítulo 24, versículo 49. Jesús dijo estas palabras acerca de esto. San Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús dice, yo enviaré la promesa de mi Padre, pero quédense ustedes en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder desde lo alto. No se muevan, amén, no salgan de la ciudad hasta que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Hechos capítulo 1, versículo 8 también. Hechos 1:8 dice estas palabras hablando acerca del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dijo el Señor. Es necesario, iglesia, ser llenados con la unción fresca del Espíritu Santo. Aleluya. Un ejemplo muy palpable de esto, de la fuerza y el poder del Espíritu Santo, lo tenemos en Sansón. La Biblia dice que Sansón, su fuerza, no provenía porque él, ¿verdad?, se haya metido en un gimnasio y haya sido un físico-culturista. Su fuerza no provenía de un gimnasio. La fuerza de Sansón provenía del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Venía del Espíritu de Dios que venía sobre él. Y dice que cuando el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, Sansón se levantaba y hacía proezas. En una ocasión, con una quijada y un asno fresca, mató a 1000 filisteos. Pero era la fuerza del Espíritu Santo. En otra ocasión dice que, amén, llegó a la ciudad de los filisteos y arrancó las puertas de la ciudad y se las echó al hombro y se las llevó y las aventó por allá a un cerro. Pero esas puertas no eran puertas, ¿verdad? Como las llevó, eran puertas de 6 metros de altura. Eran unas puertonas de hierro, pesadísimas. Pero era la fuerza del Espíritu Santo sobre Sansón en esta noche. Era la fuerza. Cristo mismo fue ungido con el Espíritu Santo en Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38. Dice estas palabras: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya. Dios, dice, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret en esta noche. Fue la unción, fue el poder sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando Juan bautizó a Jesús en el Jordán, entonces el Espíritu Santo, dice, descendió sobre Jesús en una paloma, descendió sobre él. Aleluya. Ahí en el libro de San Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22, dice estas palabras. San Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22, vean conmigo, gloria a Dios. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, ¿verdad?, fue lleno del Espíritu Santo, y descendió el Espíritu Santo sobre él en una paloma, en forma corporal como paloma. Aleluya. Y él comenzó su ministerio público. Ahí mismo San Lucas 4, versículos 14 y 15. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Dice que Jesús volvió, ¿verdad?, del desierto en el poder del Espíritu Santo. O sea, es una necesidad del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es una necesidad. Cada quien debe de buscar esa fortaleza, ese poder del Espíritu Santo. Cada cristiano en particular tiene que buscar, ¿verdad?, ser lleno del Espíritu Santo. Porque eso es lo que va a hacer la diferencia esta noche.
Gloria a Dios. Y Jesús mismo, ¿verdad? Él mismo fue lleno del Espíritu Santo y así de esa manera empezó su ministerio público y empezó a hacer poderosos milagros en esta noche. Así que estamos hablando, iglesia, de la necesidad del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahora, segundamente, el Espíritu Santo habla lo que el Padre habla. En nuestro texto, San Juan 16, versículo 13, la segunda parte del versículo 13 dice: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Escúchame bien. El Espíritu Santo dice que Él habla en nuestro corazón todo lo que escucha del Padre Celestial. Jesús está diciendo que el Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta, sino que va a hablar todo lo que oyere. Y Él habla en nuestro corazón lo que oye del Padre en esta noche. Por esa razón debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Dejarnos guiar por Él. Él hablará todo lo que oyere. El Espíritu Santo es el traductor del Padre, por decir así. Es el traductor del Padre, de Dios Padre. Por esta razón necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. En la antigüedad, Dios Padre hablaba y el Espíritu Santo revelaba a los profetas. Y los profetas profetizaban y hablaban al pueblo. Dios hablaba y el Espíritu Santo les revelaba a los profetas. Y ellos hablaban lo que el Espíritu Santo les mostraba, porque el Espíritu Santo recibía la dirección de Dios el Padre. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Si es el Espíritu Santo el que nos guía, tenemos nosotros que buscar la dirección, la inteligencia del Espíritu Santo. Dios siempre está hablando, iglesia. Siempre. Vamos a leer Jeremías capítulo 35, versículo 14 en esta noche. Jeremías 35, versículo 14. La segunda parte de ese versículo vamos a leer. Y dice de esta manera. Versículo 14, Jeremías 35. La segunda parte dice: y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. O sea que Dios siempre ha hablado. Dios siempre está hablando a la humanidad. Dios siempre nos está hablando a nosotros. Dios me habla a mí, Dios le habla a usted. Pero nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios a través de su Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que aprender, ¿verdad?, a escuchar la voz del Espíritu Santo. Oseas capítulo 12, versículo 10 dice: y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Dios habla. Aleluya. El Espíritu Santo habla en nuestro corazón y nuestra conciencia constantemente. El problema es que muchos hacen o tienen oído sordo y no quieren oír al Espíritu Santo. Cuando escuchamos un sermón, un mensaje, una enseñanza, un evangelismo, el Espíritu Santo habla de una manera u otra, pero Él habla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero muchos se resisten a oír al Espíritu Santo. Hay muchos que literalmente se tapan los oídos, se ponen audífonos para no oír. En un evangelismo hay gente, ¿verdad?, que se tapan los oídos, le suben a la música. Hay gente, ¿verdad?, que no quiere oír, pero el Espíritu Santo habla siempre. Habla de una manera u otra, está hablando a los corazones y a las conciencias. Y también nos habla a nosotros cuando escuchamos un mensaje en la iglesia, en un evento, ¿verdad?, en una conferencia. En muchas maneras el Espíritu Santo siempre está ahí hablando. El problema es cuando nosotros le resistimos, cerrando nuestros oídos. Amós capítulo 3, versículo 8 dice estas palabras. Amós 3:8: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Oh, qué tremendo esta noche. Hechos capítulo 13, versículo 12 dice también estas palabras. Hechos 13, versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, fíjese, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Fue el Espíritu Santo el que habló y les dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra en la que los he llamado.
Nadie más que el Espíritu Santo, iglesia. El Espíritu Santo habla y redarguye los corazones de los seres humanos, pero también nos habla a nosotros en esta noche. Jesús dice también, Él les hará saber las cosas que habrán de venir. En nuestro texto, ¿verdad? Versículo 13, gloria al Señor, de San Juan 16. El Espíritu Santo les va a hacer saber las cosas que habrán de venir. O sea, Él va a revelar el futuro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Él es la tercera persona de la Santa Trinidad. Y el Espíritu Santo conoce el futuro. Él conoce el futuro. Aleluya. No las mentiras de los astrólogos, adivinos y brujos que engañan a la gente y a veces le atinan, ¿verdad? En lo que dicen. A veces le atinan. Pero el Espíritu Santo dice, va a hablar cosas que sucederán y han sucedido. Porque dice el Señor que Él nos hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo lo hace. ¿Cuántos lo creen en esta noche? El Espíritu Santo hace saber las cosas que habrán de venir. Gloria a Dios. Cuando hay profecías, por ejemplo, el último día de cosechadores, el domingo en la noche, hubo una poderosa profecía. Hubo una poderosa profecía donde el Espíritu Santo habló a la iglesia. Nos habló fuertemente lo que ha de venir. Habló cosas tremendas, gloria al Señor. El Espíritu Santo habló de que el año que entra no va a ser un año, amén, que quizás, ¿verdad? Todos esperamos. Y se lo voy a revelar, se lo voy a decir, ¿verdad? El año que viene va a ser un año crítico también. El Espíritu Santo lo habló, lo dijo en esa profecía. Y yo creo en esa profecía. Nosotros creemos en la profecía, en lo que habla el Espíritu Santo. Y Él hablaba, ¿verdad?, de que vendrá un tiempo quizás peor que el 2020. Pero Dios sigue siendo Dios y Dios va a sustentar a su iglesia. Y qué tremendo que el Espíritu Santo nos advierte, nos habla. Eso es algo tremendo, por eso creemos en las profecías. Aleluya. Vean conmigo lo que dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timoteo 4:1 dice estas palabras: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pablo dice que el Espíritu lo dice. O sea, él escribió y él dijo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿verdad? Habrá momentos difíciles. Algunos, dice, van a apostatar de la fe. Eso es lo que está pasando en este tiempo, iglesia. Muchos son apóstatas de la fe, ¿verdad? Están escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso lo dijo el Espíritu Santo hace 2000 años, cuando Pablo escribió la carta a Timoteo, y eso lo estamos viviendo usted y yo. El Espíritu Santo ya se lo había revelado al apóstol Pablo en esta noche. Entonces esto es algo tremendo, iglesia. El Espíritu Santo está revelando muchas cosas y misterios en estos tiempos. Por eso debemos de buscar la dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es confiable. No son las cosas que vemos. A veces hay libros, ¿verdad?, que no son muy confiables. Por eso nuestro líder, el pastor Gagiola, él recomienda libros. Hay libros que yo no recomiendo, dice. Yo no recomiendo este libro, porque él busca la dirección de Dios, también la dirección de su pastor, el pastor Greg Mitchell. Porque hay libros que en vez de ayudar a cristianos los confunden más. Pero el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a cosas buenas, no a confundirnos, sino a cosas buenas. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Aleluya. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, dice estas palabras, Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le dará de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oídos, dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el Espíritu Santo el que habla, iglesia. Debemos de buscar la dirección del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude en esta noche, porque Él es el que nos va a guiar. Él es el que nos va a dirigir por un camino correcto, ¿verdad? De no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, sino con nuestra fe firme en el Señor y mirando a Dios, con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Espíritu Santo nos guía. Y yo quiero hablar en tercer lugar, Él nos guiará a toda la verdad. Eso es lo que dice nuestro texto.
¿verdad? De San Juan capítulo 16, versículo 13, la primera parte, dice San Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Aleluya. El Espíritu Santo nos va a encaminar por el camino correcto, en medio de un mundo inundado de falsas doctrinas, de tantas cosas que se están viendo. Es el Espíritu Santo, iglesia. Déjese guiar por el Espíritu Santo en esta noche. Busque la dirección del Espíritu Santo. Yo le exhorto a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Usted escucha muchas voces en su mente, pero necesita discernir la voz del Espíritu Santo y obedecerla. Porque vienen muchas voces, vienen muchas cosas a veces. Escuchamos todo tipo de voces, pero tenemos que aprender a discernir la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchos dicen, Dios me habló, pero a veces no es Dios. A veces no es Dios. Dios me habló, pastor, Dios me habló que yo me vaya a cierto lugar. Dios me habló a que me vaya a trabajar a Estados Unidos. Yo creo que Dios no habla así, para que se vayan, ¿verdad? Y dejen, amén, dejen ministerios. Hay cristianos que tiran ministerios y se van a trabajar a otras ciudades. Yo creo que eso no es correcto. Yo creo que no es Dios ahí el que habla. O Dios me habló, amén, a través de un sueño y ahí empiezan a, como que son sueños guajiros, empiezan a decir cosas medio raras. Aleluya. Tenemos nosotros que aprender a discernir la voz del Espíritu Santo y dejarnos guiar, porque el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a la verdad en esta noche. De eso estoy bien seguro, que Él nos va a guiar a la verdad. Aleluya. La voz del diablo se disfraza también, pensando que es la voz del Espíritu Santo. Muchos cristianos han sido engañados, ¿verdad? Acuérdense de Eva cuando se acercó al árbol del fruto, ¿verdad? El árbol de la vida. Ahí estaba la serpiente y la serpiente habló a Eva y la engañó. Con su astucia engañó a Eva e hizo que Eva tomara de ese fruto y comiera y le diera a su marido. Y vino la maldición sobre ellos. Porque el diablo es muy astuto. Y la voz de Satanás se disfraza y ha engañado a mucha gente, aún a cristianos. Romanos capítulo 8, versículo 14, vea conmigo. Romanos 8, 14 dice estas palabras: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados, dice, por el Espíritu de Dios. Cuando estudiamos la palabra de Dios bajo la guianza del Espíritu Santo, la palabra de Dios se hace real en nuestras vidas. Se cobra vida cuando la estudiamos bajo la guianza del Espíritu Santo. Y muchos misterios son revelados porque el Espíritu Santo es el que revela los misterios de Dios. Aleluya. Y nosotros creemos en que el Espíritu Santo puede revelar cosas. Oh, yo he escuchado poderosos sermones de pastores, de líderes, que yo he leído en la Biblia. Sin embargo, haber escuchado sermones y yo dije, bueno, yo lo leí muchas veces y yo no lo había entendido así. Pero es el Espíritu Santo el que les muestra a los predicadores, ¿verdad? El que les da revelación, ¿verdad? Aunque nosotros no somos muy dados a eso, ¿verdad? Nuestro compañerismo, pero sí entendemos que el Espíritu Santo trae revelación de la palabra de Dios a nuestros corazones, a nuestras vidas, porque fue Él el que dictó la Biblia, el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. La Biblia dice que los santos hombres de Dios, en Pedro, el apóstol Pedro, dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. No fueron las emociones, fue el Espíritu Santo. Y el detalle aquí es que Satanás se disfraza. ¿Cuánta gente ha sido engañada? ¿Cuántos libros se han escrito según que fueron inspirados por el Espíritu Santo? Y ahí está la gente creyendo, ¿verdad? En libros que según el Espíritu Santo los reveló. Pero el Espíritu Santo siempre nos guía a la verdad, dice el Señor. Él les guiará a toda verdad. Si esa voz, ¿verdad?, que usted escucha no le está guiando a la verdad, no es el Espíritu Santo. Porque hay gente que escucha voces, pero esas voces los han llevado a rebelarse contra sus pastores, los han llevado, ¿verdad?, a agarrar cosas raras, doctrinas raras. Eso no es el Espíritu Santo.
Eso es otra cosa que no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Cuántos están aquí esta noche? Por esa razón los cristianos necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Ser llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos guía por el camino de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En estos tiempos muchos creyentes han agarrado un monte, ¿verdad? O sea, cerraron su corazón al Espíritu Santo y entonces se manifestó el espíritu del mundo. Muchos cristianos, ¿verdad? Han sido engañados durante este tiempo y más en este mes de diciembre. Cristianos, amén, que Dios les habló muchas veces. Dios les habló, pero de repente viene esa voz disfrazada del diablo y los ha llevado, ¿verdad?, a alejarse de Dios. Ahí andan en posadas, ahí andan en fiestas navideñas, en posadas, en brindis. Cristianos, gente, ¿verdad?, aleluya, que deberían estar sirviendo a Dios, amén, han sido engañados. Porque hay voces, iglesia, hay voces muy sutiles, hay voces, ¿verdad?, que no es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Mi hermana, ¿verdad? Dios le habló a mi hermana el último día de cosechadores, una de mis hermanas, que ha estado, ¿verdad?, en cierta manera ahí escuchando los sermones que le he compartido, ¿verdad?, que he subido al canal de YouTube, y ha ido por ahí a alguna iglesia. Y ella nos compartía que Dios le habló en esa profecía que hubo el domingo en la noche, en el evento cosechadores. Dios me aclaró dudas, pero el detalle es, ¿verdad?, que muchas veces no basta solamente eso, se necesita, amén, buscar la dirección del Espíritu Santo, porque si no se busca la dirección del Espíritu Santo, amén, podemos caer, ¿verdad?, en errores, en desviaciones, y inclusive hasta la apostasía, a la apostasía. Y hay cristianos que en estos tiempos, hay gente que en esos tiempos, ¿verdad?, fueron engañados, porque el diablo es muy sutil y la voz se disfraza. Acuérdense que Satanás, dice Pablo en Corintios, que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Se disfraza, imagínense. Entonces, por eso el Señor dice, ¿verdad?, aleluya, que el Espíritu Santo, cuando Él venga, dice, Él nos va a guiar a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él va a hablar lo que el Padre habla, lo que el Padre Celestial dice. Y nos lo va a revelar si nosotros estamos dispuestos a buscar la dirección del Espíritu Santo en esta noche. Tenemos que tener cuidado, iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11 dice estas palabras: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Una vez más, a cada iglesia de las 7 iglesias de Asia, amén, Dios le decía: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, es el Espíritu el que habla, es el Espíritu Santo el que nos va a hablar. Pero nosotros decidimos si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo o oímos y obedecemos otras voces que no es el Espíritu Santo. Voces engañadoras, voces seductoras, voces, ¿verdad?, que nos llevan a tomar decisiones equivocadas. ¿Cuántos cristianos han tomado decisiones equivocadas en estos tiempos de pandemia? En estos tiempos, ¿verdad?, difíciles. ¿Cuántos creyentes, verdad, han sido desviados de la voluntad de Dios esta noche? ¿Cuántos creyentes, verdad, han sido, amén, llevados y ahorita, amén, no se sabe de ellos? No se sabe de ellos. ¿Por qué? Porque el espíritu del mundo ahí está también. Ahí está el espíritu del mundo, ¿verdad? Siempre hablando y arremetiendo contra la iglesia, contra el cristiano que está luchando por servir a Dios. Y ahí está, iglesia. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y buscar la dirección del Espíritu Santo. Porque Él nos va a guiar a toda la verdad de Dios. ¿Cuántos lo creen esta noche? Y la verdad de Dios, iglesia, esa es la que va a llevarnos a la eternidad, al cielo.
Es la verdad de Dios. Tenemos una verdad y la verdad es la palabra de Dios. Yo le invito, ¿verdad?, a que usted estudie la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios, porque ahí el Espíritu Santo le va a hablar a través de la palabra, a través de su palabra. Le va a estar hablando y Dios nos habla a través de su palabra. Y porque fue el Espíritu Santo el que reveló esta palabra.